de Cabo San Antonio. Y fuimos navegando en conserva, el San Antonio, el Sobral, el San Antonio, una lancha de prefectura, que también se había acercado, y estaba en proximidades el destructor Pi, que se quedó en proximidad. Con esa formación tomamos Puerto Deseado por la noche del día 5 de mayo. En una maniobra también complicada, de noche estaban las ventilaciones apagadas, entramos contra todo lo que decía el derrotero náutico, pero bueno, pudimos amarrar. Sí. Con respecto a los cadáveres, el doctor que estaba a bordo, el médico, nos pidió que no tocáramos los cadáveres, porque la mayoría estábamos lastimados, o con esquirlas menores, o con rajuños y demás, y no quería tener más infecciones porque no tenía elementos para poder digamos, curarnos o tratarnos. Entonces, con los cadáveres estuvimos, con los restos estuvimos los 3 días navegando, hasta que vino la gente del San Antonio, vino el grupo de auxilio al exterior, vino un grupo de médicos, y los médicos se encargaron de despejar los cadáveres, o los restos de los cadáveres, y fuimos identificando uno a uno los cadáveres. A mí me tocó, me acuerdo, identificar a Guardiano Olivieri, y estaba totalmente carbonizado, chamuscado, estaba consumido. El cuerpo del comandante estaba la cabeza entera con el pelo peinado para atrás, como si la onda expansiva lo hubiera terminado de peinar, y era lo único que quedaba. Cuando llegaron a Puerto Deseado, bajaban las bolsas, y me acuerdo como si fuera hoy, la bolsa del comandante era una bolsita chiquitita, bajando por la escala, cuando llegamos a la noche a Puerto Deseado. Una anécdota previa a todo esto, me pasó de mencionarla, creo que vale la pena. Cuando estábamos en medio del mar, y todavía sin ninguna posibilidad de comunicación, y con más posibilidades de no llegar a ningún lado que de llegar, recuerdo que viene un oficial, el entonces teniente corbeta Casal, y me pide autorización para sacar la bandera de guerra del buque que estaba en su cofre e izarla junto con Pinoel y 2 cabos del buque. Los 3 me pidieron autorización para izar esa bandera en el lugar más alto que se pudiera, el pabellón. La cosa es que, bueno, por supuesto que lo autoricé y se izó el pabellón, como se pudo, en la pluma. ¿Qué pasa? Ese pabellón, en ese lugar, no es la que estaba en ese momento, porque esa es todos sabemos que la bandera de guerra está confeccionada y los de oro y demás, se desrascó, se perdió. Pero ¿qué pasaba? El momento, ese hecho, y denota un espíritu porque no era, lo hacemos para la historia, para que después se enteren, para que... No, era algo íntimo, interno, nada más. Probablemente iba a quedar sin conocimiento de nadie. Ese pabellón se perdió, se hizo uno diario, que es ese que está ahí. Y ese pabellón que está ahí fue donado, lo donamos, está en el Museo de la Escuela Naval Militar. El pabellón que ven ahí arriba. Como así vemos el puente, el puente original, está en el Museo Naval de Pico. Todo esto ya en Puerto Deseado, la orden que recibimos enseguida, porque acá no había tiempo de nada, era preparar el buque para llevarlo cuanto antes a Puerto Belgrano. Así que había que, pero así, al día siguiente, llegamos a la noche, al día siguiente, y ya, a ponerse a trabajar, porque había que preparar el buque y cuanto antes zarpar para Puerto Belgrano. Llegamos a la noche, algo que me acabo de acordar, había un cabo principal que nos dijo, durante la travesía, después del segundo ataque, nos pedía que los oficiales no estuviéramos juntos, porque si había otro ataque y no quedaba ningún oficial, no sabían cómo volver a tierra.
pasaba? Todo el personal subalterno orientado en la parte de navegación y señales y comunicaciones había fallecido. No había nadie de la especialidad. El resto de los que estaban no sabían. Entonces nos pidieron que no anduviéramos juntos durante todo el trayecto. La orden fue no más de 2 juntos. Éramos 4, 2 y 2. Llegamos a Puerto Deseado. A la mañana siguiente, el señor comandante a cargo me dice, cuando viene hay que limpiar el buque. Mi pregunta y mi interrogante era, ¿cómo le digo a la gente que tenemos que limpiar el buque? Entonces, la reuní a la gente, le digo, tenemos que limpiar el buque. Y agarré media vuelta, agarré la escoba y me puse a barrer. Y empecé a barrer y a juntar las cosas. Y de a poco la gente se empezó a plegar junto conmigo a empezar a limpiar el buque. Les puedo asegurar que encontrábamos de todo. Pedazos de falanges de dedo, pedazos de vértebra, parte de costillas. Les estoy hablando en la popa del buque. O sea, el cuerpo desintegrado que terminó desparramado por cualquier lado del buque. Y así fuimos limpiando el buque de a poco. ¿Qué me pasaba a mí los días posteriores? Dormíamos en el Cabo San Antonio mientras estábamos haciendo esta puesta, el sol de mar, digamos, del buque de nuevo. Me iba a acostar a la noche, me tiraba en la cama, cerraba los ojos y me venían los flashes de las imágenes del conscripto Guerrico bañado en sangre, del cabo Enríquez que bajaba en llamas, y no me lo podía sacar de la cabeza. Me acostaba, cerraba los ojos y me venían solos. Y eso lo tuve durante 3, 4, 5, 6 meses, diluyéndose hasta que al final ya pude dormir tranquilo sin esa visión que tenía cuando cerraba los ojos. Es increíble. Bueno, y después el buque rápidamente se puso en mínimas condiciones para navegar, porque era la orden era llevarlo a Puerto Belgrano. Así que en pocos días, todavía durante la guerra, con un remolcador, no a remolque, pero con un remolcador navegando cerca de apoyo, lo llevamos navegando hacia Puerto Belgrano. O sea, zarpar nuevamente, veníamos de toda esa situación, zarpar nuevamente en el momento mismo de la guerra y demás, por supuesto que no era muy tranquilizador, menos que el buque estaba bastante, como he dicho, bastante averiado. El puente no existía, habíamos hecho como un puente en uno de los alerones del antiguo puente, seguíamos gobernando con autoexcitado teléfono hacia máquinas, muy precario todo esto. El remolcador que nos venía apoyando, digamos, no apoyando, en realidad venía navegando en conserva, para colmo tuvo una avería, casi se queda, no nosotros, el otro remolcador, pero la cosa es que, bueno, después de 3, 4 días pudimos llegar a Puerto Belgrano. Me acuerdo que llegamos noche cerrada, la base totalmente oscura, y ahí nomás se dieron las órdenes para reiniciar al día siguiente. Llegamos creo que el 24 de mayo, el 23 de mayo. Para el 24 de mayo reiniciar las tareas para poner el buque en condición. Lo que se hizo fue eso. Después, obviamente, el 14 de junio finaliza el conflicto, nosotros todavía no estábamos obviamente listos, pero se siguió reparando el buque, se le cambió el puente, ese es el puente viejo, como está ahora esa foto está sacada de Puerto Belgrano, pero en realidad ahora el puente se llevó al Museo de Tigre. Se le puso allí un puente nuevo, que esa es la foto donde está instalando el nuevo puente, y el buque estuvo listo para operar en el mes de agosto.
Y ahí nomás se hizo una prueba, salimos a hacer una prueba de máquinas. El nuevo comandante designado tuvo un serio problema de salud, así que yo reasumí a cargo del comando y con la misma dotación que había estado en el combate, por eso de destacar, nadie pidió desembarcar. Nos fuimos al sur a una campaña de 4 meses de duración. Y el único relevo fueron los muertos. El resto era toda la dotación. Al que pedía desembarcar se lo desembarcaba, se lo hicimos saber. El que quiera no navega. No, estamos todos. Toda la dotación se quedó a bordo. Así que hicimos esa campaña en el sur, también año 82, todavía con todo el conflicto muy reciente, con los problemas también con Chile, que no era fácil, pero esa fue toda la secuencia. Llegó fin de año y ahí ya sí, algunos a otros destinos. Me acuerdo cuando fuimos al sur, navegábamos, éramos un violín navegando. Era increíble, ¿no? Había cosas que cada uno las hacía por automático y no teníamos casi que hablar. Y a fin de año nos tuvimos que despedir, porque varios se fueron de pase, nos fuimos de pase, los conscriptos se fueron de baja. No se imagina la emoción que había ahí en esa despedida. Yo tenía varios conscriptos a cargo, no podía hablar en la despedida, no pude hablar, él tampoco podía hablar. Había como un sentimiento que sigue hoy, que nos mantiene involucrados tremendamente, es increíble. Sí, hasta el día de hoy nos seguimos reuniendo, toda la dotación, casi toda, anualmente, no anualmente para el aniversario del combate, acá está el buque ya reparado, eso es en Puerto Parry, en Isla de los Estados.